Dice el título: Honra a los padres, el secreto de una larga vida. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: hijos, honren al Señor obedeciendo a vuestros padres. Obedezcan a sus padres como lo manda el Señor. Y ahí viene la promesa. Si ustedes lo hacen, honrar y obedecer a los padres, te irá bien en todo y tendrás una larga vida. Dice Colosenses, ahí está, otro versículo. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Antes dijo honra al Señor, ahora dice agrada al Señor. Pocas cosas honran tanto a Dios como la obediencia y la honra a los padres. Dice Levítico: cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y por su padre. Respetar y honrar a los padres, hermanos, es un mandamiento reiterado en toda la Biblia. Hay innumerables pasajes en el Antiguo Testamento, comenzando con el Decálogo, comenzando con los 10 mandamientos. El 5.º mandamiento de Dios dice que hay que honrar a los padres para tener larga vida. Y son innumerables los pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la autoridad máxima. No solo Pablo, que también apela al 5.º mandamiento, sino que Jesucristo, autoridad máxima. Él vuelve a reiterar la importancia del 5.º mandamiento. Y ellos, tanto Pablo como Jesús, enfatizan y reiteran la bendición que hay cuando uno obedece y honra a los padres. Ellos dicen específicamente: hay larga vida. Pablo y Jesús en el Nuevo Testamento, en infinidad de veces en el Antiguo Testamento. Pocas cosas honran tanto a Dios como la honra a los padres. Tan serio es para Dios honrar a los padres, hermano, que una de las razones por las que los judíos perdieron la tierra prometida y fueron expulsados fue el desprecio a los padres. Dice Ezequiel 22:7: al padre y a la madre despreciaron en ti, en Dios. Fue por eso, una de las razones es que el pueblo desobedeció el mandato de honrar a los padres. Fue por eso una de las razones por las que ellos perdieron la inmensa bendición de la tierra prometida. Fue el desprecio a los padres. Está específicamente en la palabra. Dice: por eso al padre y a la madre despreciaron en ti. Y luego sigue diciendo: por eso te dispersaré entre las naciones. Te deja con la boca abierta. La desobediencia generalizada a los padres caracterizará a la sociedad de los últimos tiempos. Esta sociedad, donde ya no hay respeto por la autoridad, mucho menos por los padres. Ahora los hijos denuncian a los padres. ¿Qué respeto hay? Bueno, esto está escrito, esto es profético, que en la sociedad de los últimos tiempos una de las cosas que va a aparecer va a ser el desprecio, la deshonra, la desobediencia a los padres. Hermanos, la obediencia y la honra a los padres es el único mandamiento en las Escrituras que promete una larga vida como recompensa. Larga vida, no larga vida, sino también calidad de vida, como ahora vamos a ver. Calidad de vida y larga vida. Aquellos que honran a sus padres, hermanos, dice la Biblia, son enormemente bendecidos y además agradan al Señor.
en este tiempo en el que estamos buscando desesperadamente saber qué es lo que le agrada al Señor, en este camino que tomó la iglesia de agradar, de hacer sentir cómodo a Dios, de honrarlo, bueno, acá tenemos una forma para honrar y glorificar a Dios. La honra a los padres glorifica, agrada, honra al Señor. Honrar a los padres es el camino más seguro hacia nuestro gran propósito en esta vida, que es glorificar a Dios, hermanos. Estamos acá para reflejar y perpetuar la gloria de Dios. Bueno, una de las cosas que agrada, que refleja y que perpetúa la gloria de Dios es la honra a los padres. Veamos algunos aspectos bíblicos acerca de la honra a los padres. En primer lugar, la rebelión contra los padres es una rebelión directa contra Dios. ¿Por qué? Porque los padres son la autoridad que Dios ha puesto en la casa. Es la autoridad para los hijos. Cuando los hijos se rebelan contra los padres, se rebelan contra la autoridad suprema, se rebelan contra Dios. Cuando los hijos obedecen y honran a los padres, están honrando a Dios. Dice Éxodo: honra, respeta a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida. Los padres entonces, Pablo dijo que el que obedece a sus padres honra al Señor. Los padres son la autoridad ordenada por Dios. La desobediencia a los padres, hermano, es desobediencia a Dios. Además, se nos dice que es lo correcto. La Biblia dice que honrar y obedecer a los padres es hacer lo correcto. Obedezcan a su padre porque es lo correcto. Entonces, un padre que enseña lo correcto educa a sus hijos para la obediencia, que trae bendición. Cuando un hijo se somete a los padres, se somete a Dios. Por eso los hijos tienen que saberlo. ¿Y quién se lo enseña? ¿Quién le enseña a los hijos a educarlos para la bendición, a educarlos para la obediencia que trae la bendición? ¿Quién le enseña a los hijos? Hemos visto hasta el cansancio en el día de ayer que son los padres mismos los encargados de enseñar a sus hijos desde bien chiquitito, desde bien temprano. Son los padres los encargados de enseñarle a sus hijos lo correcto, educarlos para la obediencia que les va a traer bendición. Los hijos tienen que saber que si ellos se someten a los padres, se someten a Dios y por eso van a ser bendecidos. Los hijos tienen que saber que si ellos no honran a los padres, no honran a Dios y por eso van a ser maldecidos. Los hijos tienen que saberlo. ¿Y quién se lo enseña? Los padres. Que muchas veces festejan todo lo malo que hacen los hijos, hacen la vista gorda y después, claro, no lo han preparado para la obediencia que trae bendición. Los están maldiciendo. Los mismos padres maldicen a sus hijos cuando no los corrigen, cuando no los educan para la bendición, para la obediencia que trae bendición. Padres, háganle saber que la falta de respeto a los padres es una deshonra directa a Dios y que acarrea juicio severo. Pensemos en Absalón, el hijo consentido de David, malcriado, rebelde, porque nadie lo educó, porque nadie lo corrigió, porque el padre era un padre débil. Este hombre rebelde que mató a su hermano porque había violado a su hermana Tamar, ese hombre descontrolado, rebelde que le va a usurpar el trono, fíjate la falta de respeto a su propio padre, al ungido del Señor. Era un chico mimado, un hijo mimado consentido porque el padre siempre lo consintió. Nadie le enseñó a Absalón a controlarse. Y cuando él comete esta fechoría de matar a su propio hermano, a su medio hermano, nadie lo regañó. David no lo regañó. El padre débil, ineficaz,
No lo regañó, no lo castigó, no lo disciplinó. David fue padre débil, que no le enseñó a su hijo a controlarse, que no le enseñó lo correcto, no lo educó para obedecer, que le iba a traer bendición. Hermanos, fíjense qué importante, ¿qué le pasó a Elí? Por no educar a sus hijos en el temor, en el respeto al Señor y a su padre. Él mismo los maldijo porque el juicio severo que Dios trajo sobre Elí fue sobre su descendencia. Él, que quería hacerle un bien a sus hijos y a su descendencia, haciendo la vista gorda, es decir, no disciplinándolos como pasa muchas veces con nosotros, le hizo mal a sus hijos y a su descendencia. Es cuando nosotros educamos a nuestros hijos y le enseñamos lo correcto y lo educamos para la obediencia, es que ellos van a ser bendecidos. Si queremos entonces una descendencia bendecida, tenemos que educar a nuestros hijos, hacer lo correcto, como dice la Biblia, educarlos para que ellos aprendan a obedecer, a respetar a sus padres. Cuando ellos aprenden la obediencia, el respeto en casa, no tienen problema con obedecer y respetar a Dios y a las autoridades. Pero si no respetan ni a papá ni a mamá, ¿qué va a ser? Esto es un caos. Fíjense lo que dice la Biblia. Absalón debería haberse sometido a su padre, aun cuando su padre era un padre débil e ineficaz, un hijo consentido, un padre que nunca lo disciplinó. Aún así, Absalón tendría que haberse sujetado a su padre y no lo hizo y terminó perdiendo la vida, como Dios dijo que le iba a suceder a los hijos rebeldes. Dios le quitó la vida a Absalón, hermanos, porque Dios llevó a cabo lo que él dijo que iba a hacer con los hijos que no obedecían y respetaban a los padres. Si alguno tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, aunque lo castiguen, no obedece, hay que hacer lo siguiente, dice la Biblia: todos los que vivan en esa ciudad matarán a pedradas a ese hijo rebelde. Así no habrá maldad en Israel, pues todos tendrán miedo de hacer lo malo. Fíjense qué serio que era para Dios, que es para Dios, y que era en el Antiguo Testamento. La desobediencia de los hijos se castigaba con la muerte, y eso fue lo que le pasó a Absalón. Tuvo una vida corta porque no se sometió, sujetó ni honró la autoridad de sus padres. Enseñar a los hijos obediencia es un asunto serio, hermanos. Muy serio, de vida o de muerte. Y nosotros los padres tenemos el deber de hacer lo correcto, de educar a nuestros hijos para la obediencia que les va a traer bendición. En cambio, si somos consentidos, ineficaz, como fue David o como fue Elí, que quiso haciendo la vista gorda, mientras sus hijos rebeldes hacían lo que querían, él no los disciplinó, los maldijo, porque el juicio severo vino sobre su descendencia. Expulsado del sacerdocio para siempre. Los padres que no regañan, disciplinan, educan, hacen lo correcto y no educan para que los hijos obedezcan a los padres, se sujeten a los padres, se sujeten a la autoridad, los están maldiciendo. Y eso es lo que pasa, porque claro, esta sociedad se está permeando dentro de la iglesia. En segundo lugar, los hijos deben obedecer y honrar a sus padres porque trae bendición. Y dice la palabra en Efesios 6:3. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Una promesa de bendición, de vida, de abundancia. Y cuando hablamos de honrar, la palabra honrar significa valorar a un alto precio. Valorar, apreciar. Y es lo que los hijos deben hacer con los padres. Valorar, apreciar como algo muy valioso. Mostrar alta consideración y respeto. Ese es el deseo del Señor. Dice en Deuteronomio, en Éxodo, en Levítico, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida, seas feliz
prosperes y te vaya bien. Ese es el deseo del Señor, que te vaya bien, que tengas una larga vida, prosperes, una vida plena, una vida abundante, una vida con propósito. Eso es lo que el Señor desea. Pero hay una condición: la obediencia, la honra. A los hijos obedientes se les promete calidad y cantidad de vida, como decía el pastor recién. Calidad y cantidad. Una vida plena. Una vida que trasciende. Una vida en los propósitos del Señor. No es solo vivir muchos años, sino vivir bien. Hay gente que vive muchos años, pero no vive bien. Termina mal. El Señor quiere que vivas muchos años, pero con propósito. Ese es el deseo. Por eso dice en Efesios, te irá bien en todo y tendrás una larga vida. Y después dice en Proverbios, la palabra hijo, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón, porque alargarán tu existencia y te darán años de vida y paz. Y todos queremos vida, queremos paz, queremos propósito, una larga vida, pero ahí está. ¿Cuál es la condición? Grábate bien mis enseñanzas. La obediencia. Otro pasaje en Proverbios, también 4. Escucha bien, grábate y no te apartes, pues son una fuente de vida para quienes las encuentran. Son el remedio para una vida mejor y dan salud a todo el cuerpo. A veces el remedio no es una pastilla, no es una fórmula, es la obediencia. Fíjense cómo la palabra nos lleva a entender que la salud está en la obediencia, está en la honra. Salud, dice, remedio, una vida plena, abundante, que te va a ir bien, con propósito. Ese es el deseo del Señor para tu vida, para mi vida. Pero ¿cuál es la condición? La honra, la obediencia. Próspera y larga vida es el resultado de la obediencia a los padres. En cambio, la deshonra nos priva de las bendiciones. Y recién el pastor compartió varios ejemplos. Absalón, tenemos a Sansón, alguien que continuamente transgredía las normas del Señor. Al sacerdote Elí, que el sacerdote Elí tenía un propósito, habían sido llamados por el Señor como familia a honrar al Señor, a servir al Señor, pero sin embargo sus hijos eran personas malvadas, impías, que transgredían constantemente al Señor y a su Padre, y sus vidas se acortaron. Había propósito, pero se acortó el propósito. Ahora bien, esto no significa que todos los que mueren jóvenes deshonran a sus padres. La regla de la larga vida para los obedientes tiene algunas excepciones, es cierto. Pero, por lo general, una vida disciplinada en obediencia, una vida que vive en integridad, suele tener salud y longevidad. Por el contrario, una vida que está llena de pecado, de rebeldía, de imprudencia, suele terminar de una forma prematura. Por eso es importante entender que el pecado siempre nos roba y la obediencia siempre nos enriquece. Por eso el Señor nos anima siempre y nos habla continuamente, y el pastor nos habla siempre a poder perseverar en la obediencia. Y en este caso, en la honra a los padres. ¿Por qué? Porque de esta manera honramos al Señor también. La verdad es que se habla tan poco en las iglesias acerca de esto. No solo que no se enseña en la casa, sino que tampoco se enseña en la iglesia. Si les hago levantar la mano y preguntar cuánto hace que no escuchan un tema así, en la iglesia, ¿cuánto hace? Si es que alguna vez escucharon. Pero fíjense cómo la sociedad se permea, fíjense la estrategia mundana, terrenal, diabólica para atentar contra este mandamiento, traer desorden, traer desobediencia para quitarnos la bendición. En tercer lugar,
Los hijos deben obedecer y honrar a sus padres porque no hacerlo les trae maldición. No solo que les da bendición, como decía David, sino que les trae maldición. Jesús dijo, honra, ¿quién? Jesús. Bueno. Honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Bueno. ¿Tan serio? Sí. Por supuesto que Jesús está trayendo de la antigua, revalidando. Él revalida el quinto mandamiento y dice, tiene que morir. Esto es palabras de Jesús. En Deuteronomio 27 dice, maldito todo el que deshonre a su padre y a su madre. Maldito, maldecido. Levítico dice, cualquiera que maldiga a su papá o mamá debe morir. Ha insultado a su papá y a su mamá, esa persona es culpable de un delito de muerte. ¿Quién te ha enseñado eso alguna vez? ¿Quién nos ha enseñado en la iglesia la importancia de honrar y obedecer a los padres? Tan serio para Dios. El término maldecir, hermanos, incluye el hablar con desprecio, menospreciar, burlarse de los padres ante los demás. Eso es generalizado hoy en día. Eso significa. Entonces, la obediencia que se exige, por supuesto, no es simplemente externa, sino interna. Una obediencia basada en el respeto, en la reverencia, en el honor. No es una obediencia egoísta, amarga, resentida, sino una obediencia amorosa, respetuosa. Tengo que obedecer. No, dice algo lindo. Es decir, yo me sujeto, obedezco. La falta de respeto y obediencia a los padres se castigaba con la muerte, hermano. Fíjense qué serio que era esto. Te doy 1000 versículos, te leo algunos. Dice Proverbios 30:17, el que desobedece y desprecia a sus padres bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. ¿A qué está leyendo, pastor? La Biblia. Éxodo. Sí, dale, a Dios, gracias por su palabra, que nos recuerda lo importante, hermanos, nos dice, por acá, ¿ustedes quieren una familia bendecida? Sí, por acá, vayan por acá, no vayan por donde, ustedes vayan por acá. Y acá nos está dando una clave para que nuestros hijos, que nos jactamos y nos llenamos la boca, que todo lo hacemos por nuestros hijos, bueno, tenemos que desde temprana edad educarlos a hacer lo correcto, enseñar lo correcto, educarlos para la obediencia y el respeto, primero a los padres, porque esa es la forma de honrar y respetar a Dios y no vamos a tener ningún problema y ese hijo, esa descendencia va a ser bendecida. Mira lo que dice Éxodo 21. Dice, cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. El que golpeaba, hermanos, o maldecía a su padre, firmaba su propia sentencia de muerte. Vaya, qué respeto esto. Dice Éxodo 21:17, el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Proverbios 20:20, el que maldice a sus padres morirá antes de tiempo, en la más espantosa oscuridad. Le pasó a Absalón, le pasó a Sansón, le pasó a los hijos de Elí. Dice Deuteronomio 21. Si alguno tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, aunque lo castiguen, no hay forma, hay que hacer lo siguiente. Todos los que vivan en esa ciudad matarán a pedradas a ese hijo rebelde. Así no habrá maldad en Israel, pues todos tendrán miedo de hacer lo malo. Así de grave, hermano, se consideraba la desobediencia a los hijos. Por supuesto, ¿no? Que el Señor siempre nos da técnicas, el amor, el perdón, pero nosotros tenemos que disciplinarlo cuando es necesario, pero disciplinarlos para la bendición, guiarlos para la obediencia que le va a traer bendición, no maldición. Qué tremendo, ¿no? 4. Otro punto por el cual los hijos deben obedecer y honrar a sus padres es porque honran a Dios, como lo veíamos recién, dice la palabra en Efesios. Hijos, honren al Señor obedeciendo a vuestros padres. Honrar a los padres convierte a los hijos en personas agraciadas, bendecidas. Otro texto dice, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe.
Sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza, como un collar en el cuello. Un buen hijo es una alegría para los padres. Por eso dice Proverbios 15:20 que el hijo sabio alegra a sus padres, pero el hijo tonto los avergüenza. El padre del hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso. Haz pues que tu padre y tu madre se sientan felices y orgullosos. Cuando alcances la sabiduría, hijo mío, no habrá nadie más feliz que yo. Sentiré una profunda alegría, ¿no? Dice en Proverbios 23, 15 al 16, 24, 1. ¿Cuántos pasajes, no? La importancia de que cuando uno honra a los padres, uno está honrando a Dios. Y eso trae alegría en los padres y trae alegría en el Señor. Otro punto también por el cual los hijos deben obedecer y honrar a sus padres es aceptando la disciplina, aceptando la corrección. Y este es un punto un tanto difícil, parece, a veces, cuando uno escucha en el día a día, pero muy necesario, porque fíjense lo que dice la palabra en Proverbios 13:1. El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El rebelde no oye consejo. En la PDT. El hijo malcriado no permite que le llamen la atención, dice otra versión. En Proverbios 15 dice, solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que es tonto no acepta que su padre lo corrija, pero el que es sabio acepta la corrección. Y la palabra, la Biblia, llama a estos hijos que no tienen disciplina como sanguijuelas, en la versión NTV, en Proverbios 30:15. Otra versión, chupan la sangre, dice. Son hijos que son orgullosos, que nunca es suficiente, son personas que son soberbias, altaneras, egocéntricas, que no escuchan lo que dicen sus padres. Por eso también dice en Proverbios 30, del 11 al 13, hay quienes insultan al papá y no respetan a la mamá. Se creen buenos, pero en realidad son perversos. Están llenos de pecados, se creen superiores y a todos miran con desprecio. En cambio, el hijo obediente se bendice a sí mismo. Y fíjense lo que dice Proverbios 15:32. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. ¿Cuál es el propósito de la corrección? Crecer en entendimiento, crecer en sabiduría. Ese es el propósito. La corrección tiene un propósito, que vos crezcas, que vos avances. Y esto lo podemos llevar de los hijos a los padres, pero también a cualquier autoridad espiritual, tal vez tus líderes, tus pastores, cuando alguien te hace una corrección. Y una buena forma de medir un poco cómo está nuestro corazón es cuál es nuestra reacción cuando alguien te dice algo, cuando alguien te corrige algo. Hay docilidad en mi vida y acepto lo que me dicen porque entiendo que esa es la forma que el Señor tiene para trabajar en mi vida y para que yo avance, para que yo sea más sabio, para que yo crezca. O cuando alguien me dice algo, me enojo y no dejo que nadie me hable. Como leímos acá, el rebelde no oye consejo. No, nadie me puede hablar nada porque me enojo, me ofendo. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice la palabra, te harás daño a ti mismo. Te harás daño. Cuando no acepto la corrección, te harás daño. Y el no aceptar la corrección, cuando una autoridad espiritual, cuando mis padres, cuando un pastor, cuando un líder me marca una cosa, me marca algo, indica que hay oscuridad en mi corazón, que hay rebeldía, que hay dureza en mi corazón. Entonces, cuando uno dice, no, yo estoy bien espiritualmente, bueno, cuando alguien te dice algo, va a ver qué tan receptivo está tu corazón. Si no me dejo tratar por el Señor ni por la gente que esté a mi alrededor, entonces mi corazón está en oscuridad. Y fíjense lo que dice Jeremías. Hay una familia
la familia de los recabitas, que el Señor los pone como ejemplos. Dice que viene palabra del Señor a Jeremías y le dice: ve a la familia de los recabitas e invítalos al templo y ofréceles vino. ¿Y qué hizo Jeremías? Hizo lo que Dios le pidió, se sentaron, les puso el vino para que tomen, pero ellos se negaron y les dijeron: no beberemos vino porque nuestro Padre nos ordenó, no beberán vino jamás. Y nuestra lógica podría indicar que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Que tendríamos que obedecer a Dios, pero en este caso no vemos que Dios se moleste cuando ellos decidieron obedecer a su Padre. Al contrario, el Señor los puso como ejemplo. Y fíjense lo que dice ahí un poquito más abajo en Jeremías. Dice que los descendientes de Recab han cumplido la orden que él les dio de no beber vino. Sin embargo, yo les he hablado continuamente a ustedes y no me obedecen. A mí no me hacen caso. Y hay un contraste entre los hijos de Recab que obedecieron a su padre con el pueblo que no obedecía lo que Dios le hablaba. ¿Y por qué honra a esta gente el Señor? Porque ellos obedecieron a su padre, pero a la vez, al obedecer a su padre, estaban honrando al Señor, estaban obedeciendo al Señor. Por eso los honra y les da una promesa. Ustedes han obedecido la orden de su padre. Por eso siempre habrá a mi servicio un descendiente de la familia de Recab. La decisión de obediencia, de honra de esta familia perduró, trascendió a su generación. Y el Señor les promete: siempre habrá un descendiente de ustedes a mi servicio. Qué lindo que el Señor haga eso con nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuál es la clave? La honra, la obediencia. Esa es la clave para que el Señor obre en nosotros y en nuestra familia. Wow, tremendo, ¿no? Tremendo, porque acá tenemos a una descendencia bendecida en contraposición a la descendencia de Elí, que era un sumo sacerdote, cuyos hijos no honraban a los padres ni a Dios, y que fueron exterminados del sacerdocio. Una forma que tenemos de honrar a Dios y de hacernos bien a nosotros y de hacerlo bien a nuestra descendencia. Por donde lo veas, es un negoción honrar, obedecer a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Un negocio redondo. ¿Viste que por ahí hacemos malos negocios? Bueno, este es un mal negocio. Muy mal negocio. La deshonra, la desobediencia. Sexto, por último, los hijos deben obedecer y honrar a sus padres porque lo manda el Señor. Chao. Claro. Dice Pablo, esto es lo que el Señor manda. Obediencia y honor. Porque siempre pensamos en nuestro bien, pero ni así, ni pensando en nuestro bien o en el bien de la descendencia lo hacemos. Obediencia y honor, sujeción y respeto. Obedecer es el acto, ¿no? Y honrar es la actitud. Se demandan las dos cosas. Los niños deben obedecer cumpliendo lo ordenado por sus padres y deben honrar a su padre mostrando respeto y amor. Ahora, mírame a los ojos. Los hijos no están obligados a desobedecer a Dios en obediencia a sus padres. La única excepción a la obediencia a los padres es la clara violación de la palabra de Dios. Cuando papá o mamá me ordenan hacer algo que está en clara contraposición y violación de algún mandamiento bíblico, ahí no estamos obligados a obedecer. Sí, Señor, dale fuerte ese gloria a Dios. No estamos obligados a obedecer. Entonces, dijo Efesios 6, hijos, obedezcan a sus padres. Mirá lo que dice, en el Señor. Esta cláusula en el Señor sugeriría la limitación a la obediencia requerida.
la ley de obediencia debida. Te mandan a matar y vos mandar a matar. No, acá Dios no hace eso. No, señor. Ningún padre puede exigir a un hijo que robe, o que mienta, o que engañe, o que le ayude a cometer un asesinato, o cualquier otra cosa expresamente prohibida por la palabra de Dios. No puede, no tiene ese derecho el padre. Ningún padre tiene el derecho de prohibir a su hijo a orar, a leer la Biblia, a adorar a Dios o a hacer profesión de fe. No tiene ese derecho. Y si lo hace, el hijo debe desobedecer. Ahí tiene que obedecer a Dios. Los hijos obedecerán hasta que sean adultos y dejen de estar bajo el cuidado de sus padres, pero la responsabilidad de honrar a los padres para siempre, de tenerlos con alto precio, como decía David, valorarlos, siempre, honrarlos. La obediencia es cuando ya dejan el techo y ya dejan de estar bajo la cobertura. Y tenemos que imitar a Jesús. Fíjense que Jesús es nuestro máximo ejemplo. Jesús regresó con sus padres a Nazaret cuando él era chiquito, ¿no? Y vivía sujeto a los padres terrenales y los obedecía en todo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, porque la Biblia dice que tenemos que vivir como Él vivió. Honra, obediencia a los padres. Dios espera que imitemos la conducta de Jesús. Los niños tienen la responsabilidad entonces de obedecer y honrar. Los padres la responsabilidad de enseñar a sus hijos y la importancia de la obediencia y la honra. Pretendemos que nuestros hijos nos obedezcan, pero ¿le enseñaste desde pequeñito a hacer y a respetarlo? ¿A respetar a los padres? Cuando ves un pequeño atisbo de problemas de carácter en tu hijo, hay que corregir desde temprana edad. Por ejemplo, la mentira. Cuando empezás a advertir que hay problemas de mentira o cualquier problema de carácter, ¡ya! Hay que corregir eso. Porque si nosotros festejamos, hacemos la vista gorda a un costado, lo estamos maldiciendo. No lo estamos bendiciendo, lo estamos maldiciendo. Dice la Biblia que tenemos que enseñar lo correcto, enseñarles a respetar, a obedecer, a temer a Dios, como vimos ayer, a temer a Dios, a respetar. Entonces, cuando usted ve un pequeño atisbo de problemas de carácter desde que es pequeño, cuando ya es adolescente no lo agarra, creció torcido, chao. Agarre un perro adulto que nunca fue atado, no lo va a poder atar nunca. Pero si desde pequeño el perro aprendió a estar sujeto a una soga, no tiene ningún problema. Por eso es desde el nacimiento y mientras esté bajo el control y cuidado de los padres, se les debe enseñar a obedecer. Disciplinándolo, tal y como lo hace Dios con nosotros. No le tenga miedo a la palabra disciplina. Cuidado. Hay que hacerlo con amor, con respeto, siempre pensando en el bien del niño, no descargando nuestra furia y nuestra frustración y lo agarramos a los palos. No, eso no, hermano. No es cuestión de hacerle daño. Es cuestión de corregirlo con amor, con respeto, como lo hace Dios con nosotros. O Dios no nos corrige. Y nos corrige, la Biblia dice, ¿por qué? Porque somos hijos y somos amados, porque nos ama, nos corrige. Así que no le tenga miedo usted a la palabra disciplina. No deseches, hijo mío, el castigo del Señor. O sea, Dios hasta nos castiga. No rechaces la disciplina del Señor, ni te fatigues de su corrección. Porque el Señor castiga, disciplina, corrige al que ama y quiere como el padre a un hijo. Claro, como un buen padre a su hijo, así Dios Padre hace con nosotros. Nos corrige, nos disciplina porque nos ama, porque somos hijos nos disciplina. Porque si fuéramos hijos del vecino, no nos disciplinaría. Dale fuerte ese gloria a Dios, hermano. Dios nos disciplina. Y si yo les diría, mano fuerte ha tenido que usar Dios con nosotros desde hace 10 años y medio, y yo le doy gracias, con Silvia, eternamente gracias le damos al Señor. No había otra forma, yo sé que no había otra forma. Mano dura, fuerte. Ay, gracias, Señor. Así que si el Señor a nosotros nos disciplina, tenemos que seguir su ejemplo.
Pero hoy vos tenés a padres displicentes como David. Mirá lo que le salió a David. ¿Lo bendijo David a Absalón y a sus hijos con esa manera displicente? No, lo maldijo. Hijo mío, no te enojes cuando el Señor te castigue. Si te castiga es porque te ama. Y si te azota es porque te ha recibido como hijo. Dejemos que Él nos discipline, porque así es como cualquier padre amoroso educa a sus hijos. Los castiga siempre. Los castigos siempre son dolorosos. Sí, claro. Como decía David, ¿a quién le gusta esto? A nadie nos gusta que nos corrijan, nos disciplinan. A nadie nos gusta. Pero es lo necesario para que nosotros crezcamos en entendimiento, en gracia y seamos bendecidos. Pero al final uno ve en el que ha sido disciplinado un apacible crecimiento de gracia y de carácter, claro. Entonces el Señor disciplina, corrige y castiga a sus hijos, justamente por eso, porque son hijos y porque son amados. Porque si no los amara, si no nos amara y si no fuéramos hijos, hagan lo que quieran. Mirá lo que dice Apocalipsis: yo corrijo y disciplino a los que amo, dice Dios. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Dale. Entonces, la disciplina que impone el Señor, claro, resulta dolorosa, pero demuestra que nos ama y que está comprometido con nuestro bienestar integral. Yo le doy gracias a Dios, no sé usted, yo le doy gracias a Dios. Ha tenido que usar mano dura con nosotros, dura, como dice Isaías. Nos habló fuerte. El Señor tu Dios te disciplina, mirá. ¿Para qué? Para tu propio bien. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Dios. No les dije que nosotros tenemos que relacionarnos con nuestros hijos como Dios se relaciona con nosotros. ¿Y qué es lo que pretende Dios al relacionarse con nosotros? Imprimir la imagen de Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer. Y si Dios nos disciplina y nos corrige porque somos hijos y porque nos ama, nosotros al corregir, al disciplinar, amamos y estamos deseando lo mejor para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos. Dale fuerte esa gloria a Dios, hermano. Ahora, la disciplina consiste en recompensar la obediencia, hermanos. No tenga miedo de prometer una recompensa a la obediencia, porque Dios hace eso con nosotros. ¿No dice la Biblia que Él nos va a dar el bien y va a alargar la vida y no sé cuántas otras bendiciones y nos va a dar paz si nosotros obedecemos? Nos promete recompensa por la obediencia. Pues nosotros hagamos lo mismo con nuestros hijos. La disciplina consiste en recompensar la obediencia y castigar la desobediencia. Así lo hace el Padre Celestial y nosotros debemos seguir su ejemplo. Motivar la buena conducta y las buenas actitudes con una recompensa positiva es algo bíblico. ¿Acaso Dios no hace así con nosotros? ¿Qué cantidad de promesas en las Escrituras? Si ustedes hacen esto, les va a pasar esto. Va a haber paz, va a haber felicidad, va a haber larga de vida, va a haber esto, va a haber esto. Si ustedes obedecen y si desobedecen, ahí viene el castigo. Te irá bien en todo y tendrás larga vida. Dice, sí, si ustedes obedecen a los padres. Hijos, obedezcan a sus padres, sepan que el Señor les dará la recompensa de la herencia. Fíjate, si no es Dios el que promete una recompensa positiva por la obediencia, fíjate si no es Dios. Dice, hijos, obedezcan, sepan que el Señor les dará la recompensa de la herencia como premio. Acá hay un premio, si ustedes hacen lo correcto hay un premio, pues nosotros hagamos lo mismo con nuestros hijos. La Biblia establece que el padre que realmente ama a su hijo lo disciplina. Y si no lo disciplina, es porque no lo ama, dice la Biblia. No porque lo ama mucho, es porque no lo ama. Qué impresionante, ¿no? Te irá bien en todo y tendrás larga vida. Sí, si obedeces. Hijos, obedezcan a sus padres, sepan que el Señor tiene una recompensa para ustedes. Así que, ¿cómo nos disciplina el Señor? Nos promete una recompensa si obedecemos. Y nos promete perjuicio. Dice, te va a ir mal. Y a veces los padres no, lo que le decimos al niño, y el niño dice, este es un mentiroso, porque dijo que me va a pasar esto si yo no como, no hago esto, aquello, y no me hizo nada.
Entonces después va un poquito más allá y va más allá. Y cree que todos son así. Y tiene una falsa imagen del padre y una falsa imagen de Dios. Cuando Dios lo va a disciplinar después dice, pero mi papá no era así. Entonces le prometemos a nuestros hijos un castigo que después no le damos. Si hace lo malo, no le damos. Los estamos maldiciendo. La promesa de una recompensa positiva, entonces, en la Biblia está supeditada a una buena conducta. La Biblia establece que el padre que realmente ama a su hijo lo va a disciplinar. Terminamos. Hijo, recuerda que se trata de reflejar la gloria de Dios en este mundo. ¿Y cómo podemos reflejar y perpetuar la gloria de Dios? Obedeciendo a la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestra vida. En la casa, en la iglesia. Pero como decía David, nos brotamos. Si ya nos miró mal, y yo me voy de iglesia. Y ya está, ya estoy fuera. Y ya no soy más. No, así no. No. Al obedecer y honrar a los padres, seguimos el ejemplo de Jesús, quien aunque era Dios, Dios encarnado, vivió sujeto a los padres terrenales. Si Él, que era Dios, se sujetó a los padres terrenales en su infancia, nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Entonces hagamos lo mismo que hizo Jesús. Padres, guíen a sus hijos a un encuentro profundo con Dios y enséñenle su ley constantemente. Haz que se adhieran a ella, a la ley de Dios. Y si no lo hacen, disciplínenlo. Haz todo eso en un ambiente de dulzura, de amor en Cristo. Y tus hijos serán tu alegría y tendrán una vida bendecida. Porque dice que un hijo sabio alegra al padre. Así que va a ser una alegría para vos y los va a bendecir a ellos. Si los corregís, si los disciplinás. No tengas miedo de la disciplina, con amor. ¿Qué es lo que te motiva? Tiene que ser el bien de Él. Con amor, con respeto, guiado por el Señor. Claro. Pero claro, muchos de nosotros o muchas personas sufren el castigo de los padres. ¿Cuántos recordarán de los padres frustrados, enojados, derramaban toda su furia? No era por el bien del chico, era que se descargaban con el chico. No, eso no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si vamos a corregir, a disciplinar, que Dios nos dé la gracia, el amor, pero hay que hacerlo. Así como Dios lo hace con nosotros. Y la Biblia dice que lo hace, si no, no lo hiciera, no lo haría. Pero lo hace porque somos hijos y porque somos amados. Dale fuerte esa gloria a Dios. Dale fuerte esa gloria a Dios.